En este vídeo vamos a descubrir la historia detrás de una de las cartas más poderosas del Nuevo Testamento, la Carta a los Efesios. Escrita por el apóstol Pablo mientras estaba encarcelado en Roma, esta carta nos habla de la gracia, la unidad del cuerpo de Cristo y nuestra identidad en Él. ¿Cómo nació este mensaje tan trascendental? Acompáñanos para conocer el contexto histórico y el impacto que sigue teniendo hoy. Si te interesa este tema, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte más contenido como este. Después de su fructífero tiempo en Corinto, donde había predicado el Evangelio con valentía, Pablo se embarca en un nuevo capítulo de su misión, esta vez con destino a la próspera ciudad de Éfeso, una de las principales metrópolis de Asia Menor. Con su compañera Priscila y su esposo Aquila, quienes habían sido colaboradores clave en su ministerio, Pablo llega a Éfeso en un momento clave. Aunque su estadía en la ciudad sería relativamente breve, este sería el lugar donde su influencia dejaría una huella profunda y duradera en la expansión del cristianismo. Al llegar, Pablo se dirige de inmediato a la sinagoga, como era su costumbre, para predicar a los judíos y compartirles las buenas nuevas de Jesucristo. No pasa mucho tiempo antes de que los líderes de la sinagoga, al escuchar su mensaje, se interesen por su enseñanza, pero debido a las circunstancias y a las tensiones típicas de la época, Pablo no se queda demasiado tiempo. Pronto es invitado a regresar a su tierra, pero antes de partir deja una promesa. Si Dios quiere, les dice, volveré. Sin saberlo, estaba sembrando la semilla de una futura iglesia que tomaría fuerza y crecería con el paso del tiempo. Pablo continúa su viaje, pero no deja Éfeso en silencio. El Evangelio ya había tocado las vidas de algunos en la ciudad, y no mucho después, Priscila y Aquila se quedan allí, listos para seguir la obra que Pablo había iniciado. La semilla estaba sembrada, y el Espíritu Santo ya comenzaba a hacer su trabajo en los corazones de aquellos que escuchaban el mensaje de Jesús. A poco tiempo, Apolos, un elocuente predicador de la fe, llega a Éfeso. Sin embargo, Apolos solo conocía el bautismo de Juan el Bautista y aún no entendía la plenitud de la obra de Cristo. Es entonces cuando Priscila y Aquila lo toman bajo su ala, le explican con más claridad el camino de Dios y lo preparan para llevar la palabra de Cristo de manera más completa. Este encuentro resulta clave para que más adelante Apolos sea utilizado por Dios para fortalecer a las iglesias en la región. Sin saberlo, Pablo, al haber plantado esta semilla, estaba abriendo el camino para un crecimiento que sería mucho más allá de lo que pudo haber imaginado en ese momento. La iglesia de Éfeso comenzaba a tomar forma, y el Evangelio se estaba diseminando en una ciudad llena de oportunidades, pero también de desafíos espirituales. Tras su breve paso por la sinagoga, Pablo no se desanima ante la oposición, sino que busca nuevas maneras de compartir el Evangelio. Es en ese momento que toma la decisión de mudarse a la escuela de Tirano, un lugar de enseñanza y debate filosófico en Éfeso. Este cambio no solo fue estratégico, sino que fue un paso hacia un ministerio más amplio, que podría alcanzar a más personas en un entorno diferente y menos hostil. Durante 2 años, Pablo enseña en la escuela donde, como un maestro apasionado, expone el mensaje de Jesús con una claridad y persuasión que atraen a cientos, si no miles, de oyentes. Mientras Pablo predica en este espacio, algo extraordinario sucede. Milagros. La ciudad de Éfeso, conocida por su culto a Artemisa y su fuerte tradición de magia y hechicería, empieza a ser sacudida por el poder del Evangelio. Se cuentan historias de cómo pañuelos y delantales que tocaban el cuerpo de Pablo sanaban a los enfermos y expulsaban demonios.
Estos milagros no solo validaban su mensaje, sino que también dejaban claro que el poder de Dios era más grande que las fuerzas ocultas y los ídolos de la ciudad. Pablo no solo transformaba corazones con su predicación, sino que también enfrentaba la realidad de la ciudad. Muchos efesios se daban cuenta de la vaciedad de la magia y los amuletos y comenzaron a abandonar sus antiguas prácticas. Un grupo de personas, en un acto de arrepentimiento profundo, quemaron públicamente sus libros de magia en una pira. La cantidad de dinero que representaban esos libros era impresionante, y la quema de ellos marcó un punto de quiebre en el poder que las artes oscuras tenían sobre la ciudad. El Evangelio estaba avanzando de manera poderosa. La fe en Jesús no solo estaba ganando corazones, sino que estaba desafiando el orden social y religioso establecido en Éfeso. En medio de esta expansión, Pablo sigue viajando a otras ciudades, pero Éfeso se convierte en el centro desde donde la predicación del Evangelio se extiende a toda la región de Asia Menor. La noticia del cambio radical que el Evangelio traía se esparce rápidamente, y muchos se convierten al cristianismo, mientras que otros, alarmados, comienzan a oponerse más abiertamente a Pablo. A medida que la iglesia en Éfeso crece, también lo hace la resistencia. Pero lo que parece ser oposición solo resulta en una expansión más profunda del Evangelio. Los discípulos se fortalecen en su fe y muchos comienzan a vivir según los principios del reino de Dios, lo que tiene un impacto directo en la ciudad. Éfeso no solo se ve transformada espiritualmente, sino que también se convierte en un punto estratégico en la propagación del cristianismo por toda Asia Menor. Como era de esperar, el crecimiento del Evangelio en Éfeso no pasó desapercibido. A medida que el mensaje de Jesús se expandía y los corazones de muchos se transformaban, un grupo de personas comenzaba a sentir una amenaza directa a su sustento y poder. Demetrio, un orfebre que fabricaba estatuillas de la diosa Artemisa, se da cuenta de que el éxito de Pablo está poniendo en peligro sus negocios. La creciente popularidad del cristianismo estaba afectando el culto a Artemisa, la diosa patrona de la ciudad, y los ingresos de aquellos que vivían de la venta de estatuillas y objetos religiosos comenzaban a disminuir. Preocupado por las pérdidas económicas, Demetrio convoca a los demás artesanos y les señala que Pablo está destruyendo la reputación de su diosa y amenazando su fuente de ingresos. A través de su discurso, logra encender la llama de la ira en los corazones de los artesanos, y pronto la ciudad se ve sumida en una gran agitación. Lo que comenzó como una protesta de unos pocos se convierte rápidamente en un motín masivo, con una multitud enfurecida marchando al teatro de Éfeso, uno de los lugares más grandes de la ciudad. La multitud grita en un clamor frenético, alabando a Artemisa y exigiendo que Pablo sea detenido. La situación es tan tensa que incluso algunos de los seguidores de Pablo, temerosos por su vida, intentan advertirle que se aleje de la escena. Los discípulos de Pablo, como Gayo y Aristarco, que estaban en la ciudad con él, también se ven arrastrados al teatro, y la multitud exige su juicio. En medio de todo esto, Pablo está dispuesto a enfrentarse a la multitud, pero sus amigos, temerosos por su seguridad, lo disuaden de hacerlo, sabiendo que esto podría resultar en un peligro mortal para él. En un giro inesperado, es el secretario de la ciudad, un funcionario neutral, quien finalmente toma el control de la situación. Hablando con una voz calmada y racional, logra apaciguar a la multitud, explicando que el culto a Artemisa no está en peligro, y que si Pablo ha cometido algún delito, los tribunales son los encargados de juzgarlo, no el caos de un motín. Gracias a su intervención, la multitud se dispersa sin que se derrame sangre, y Pablo se ve una vez más liberado de una situación peligrosa.
Este incidente, aunque lleno de tensión, sirve para reafirmar la creciente influencia de Pablo y el impacto que el Evangelio está teniendo en la ciudad. La oposición no solo demuestra que el cristianismo está afectando la vida de las personas en Éfeso, sino que también pone de manifiesto el desafío que enfrentan aquellos que se atreven a cambiar el statu quo. La lucha por la verdad y la transformación del corazón humano nunca serán fáciles, pero la resistencia de la ciudad solo muestra cuán profundamente se está arraigando el mensaje de Jesús. El tiempo de Pablo en Éfeso había llegado a su fin. Después de más de 2 años de predicación, milagros y enseñanzas que transformaron la ciudad, había llegado el momento de seguir adelante en su misión, a pesar de los desafíos y la oposición. Pablo, al ser plenamente consciente de los peligros que enfrentaba, decide hacer una última parada en Mileto, una ciudad cercana a Éfeso. Desde allí, envía un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso, pidiéndoles que se reúnan con él para darles un mensaje final de aliento y advertencia. Cuando los ancianos llegan, Pablo les recuerda con nostalgia y amor el tiempo que pasó entre ellos, el arduo trabajo que realizó para enseñarles y cómo nunca se rindió a pesar de las dificultades. He servido al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas, les dice, refiriéndose a su incansable dedicación a la misión. Pero lo que más les importa compartir en este momento no es solo su historia, sino lo que vendrá después. Pablo sabe que su tiempo en este mundo está cerca de su fin. No se detiene en lamentarse por lo que ha dejado atrás, sino que les habla con urgencia y pasión acerca de lo que les espera. Les advierte sobre los peligros futuros, falsos maestros que entrarán a la iglesia buscando destruir la fe de los creyentes. Cuidado con los lobos que entrarán entre vosotros, les dice, advirtiendo que algunos de ellos, incluso dentro del círculo de los líderes, se apartarán de la fe. Pero también les da una exhortación llena de esperanza. Deben seguir firmes en la enseñanza que han recibido, alimentarse de la palabra de Dios y cuidar del rebaño que se les ha confiado. Les recuerda que el Evangelio es el poder de Dios para salvación y les exhorta a ser valientes en la defensa de la verdad. En sus palabras se siente el eco de su propio sacrificio, la intensidad de su amor por la iglesia y la seguridad de que, aunque Él ya no estará con ellos físicamente, la presencia de Cristo seguirá guiándolos. Al final de su discurso, Pablo ora por ellos. En un momento de profunda emoción, los ancianos de la iglesia de Éfeso se despiden con lágrimas, sabiendo que nunca más verán a su querido mentor. La despedida está llena de dolor, pero también de esperanza y de un profundo sentido de misión. Los ancianos se sienten renovados, preparados para tomar el liderazgo de la iglesia y para seguir adelante con el trabajo que Pablo comenzó. Este momento marca una transición crucial. Pablo se aleja de Éfeso, dejando en sus corazones y en sus vidas un legado de amor, enseñanza y dedicación al Evangelio. Su última exhortación no solo era una despedida, sino una transmisión del liderazgo a los próximos en la fe, aquellos que continuarían el trabajo de edificar la iglesia de Cristo. A pesar de que Pablo ya no se encontraba en Éfeso, su relación con la iglesia seguía siendo profunda. Desde su prisión en Roma, donde se encontraba encarcelado por su fe, Pablo sigue atento a las necesidades de las iglesias que fundó y a las que amaba profundamente. Es en este contexto de soledad y reflexión que decide escribir una de las cartas más profundas y teológicas de su ministerio, la Carta a los Efesios. A pesar de las dificultades que enfrenta, Pablo no ve su encarcelamiento como un obstáculo, sino como una oportunidad para fortalecer a los creyentes y brindarles sabiduría divina en momentos de incertidumbre. La carta a los Efesios, más que un simple mensaje,
Es una obra maestra que aborda temas cruciales de la fe cristiana, la unidad de la Iglesia y la nueva identidad de los creyentes en Cristo. En los primeros capítulos, Pablo comienza recordando a los efesios la gran bendición espiritual que tienen en Cristo, señalando la gracia inmensa de Dios que los ha elegido, perdonado y sellado con el Espíritu Santo. Les habla de la herencia espiritual que tienen como hijos de Dios y les explica que su salvación no es por obras, sino por gracia, un don que recibieron por medio de la fe. A lo largo de la carta, Pablo hace hincapié en la unidad del cuerpo de Cristo. Los efesios, al igual que todos los creyentes, son parte de algo mucho más grande que ellos mismos. La Iglesia, como el cuerpo de Cristo, está formada por una diversidad de personas de todos los orígenes y culturas, pero todos son uno en Cristo. Este mensaje de unidad es vital, especialmente para una iglesia que estaba rodeada de tensiones culturales y religiosas. Pablo les anima a vivir en paz y a mantener la unidad en el espíritu, recordándoles que la reconciliación entre judíos y gentiles es una de las mayores maravillas de la obra de Cristo. Pero Pablo no se detiene solo en la teología. En los últimos capítulos se enfoca en la práctica cristiana, en cómo los creyentes deben vivir su vida diaria a la luz de todo lo que Cristo ha hecho por ellos. Les habla de las relaciones familiares, de cómo los esposos deben amarse como Cristo amó a la Iglesia, y cómo los padres deben educar a sus hijos en la disciplina y el temor de Dios. Les insta a ser fortalezas espirituales y a mantenerse firmes en la fe, con la armadura de Dios como protección contra los ataques del enemigo. Finalmente, en el último capítulo, Pablo les pide a los efesios que oren por él y por su ministerio. A pesar de estar encarcelado, sigue comprometido con la misión de predicar el Evangelio y está convencido de que incluso en prisión, Dios puede usarlo para avanzar en su obra. La carta culmina con un llamado a vivir en la plenitud de la gracia de Dios, a caminar como hijos de luz y a ser firmes en la fe, sin ceder ante las tentaciones del mundo. La carta a los efesios no solo se convirtió en una instrucción vital para la iglesia en Éfeso, sino que también ha sido una fuente inagotable de sabiduría y aliento para los creyentes a lo largo de los siglos. A través de sus palabras, Pablo transmite el corazón de Dios para su iglesia, una iglesia llamada a vivir en unidad, gracia y pureza. A pesar de su encarcelamiento, Pablo dejó un legado espiritual que trascendió su tiempo y sigue hablando a los cristianos de todo el mundo, enseñándoles cómo vivir en la plenitud de su identidad en Cristo y cómo, como iglesia, deben ser testigos de la gloria de Dios en la tierra. Así, la carta a los efesios continúa siendo un faro de luz para todos los que buscan entender quiénes son en Cristo y cómo deben vivir en respuesta a ese llamado divino,